versículo 31 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles dice de la siguiente manera, yo tengo la Nueva Versión Internacional. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Y ahí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Amén. Puede tomar su asiento. El tema de esta mañana es, si ustedes de los que anotan, el tema es una iglesia que se consolida. El pasaje está enmarcado en el momento en el que la iglesia primitiva estaba viviendo su proceso de consolidación. Algunos creen que la iglesia tenía aproximadamente entre 10 y 15 años en el que ellos habían comenzado como ese pequeño movimiento allá en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia. Entonces ellos comenzaron a salir, y en ese primer discurso que da el apóstol Pedro, ¿no?, cuando el Pentecostés, o cuando la iglesia en el Pentecostés recibe la llenura del Espíritu Santo. Y aunque las páginas van pasando rápidamente y uno piensa que la historia se va dando tal vez en pocos días, la verdad es que aquí han pasado ya unos años. En esos años la iglesia había podido avanzar, había podido crecer, se había consolidado ministerialmente, y ellos se habían dedicado a predicar en toda la región, porque eso es lo que leímos, ¿no?, que se consolidaba en Judea, Galilea y Samaria. Y especifica esto Lucas, que es quien escribe este libro, porque todavía la iglesia no había entendido que era llamada a predicar a los gentiles también. Eso vendría hasta el capítulo 10, el siguiente capítulo, en el que Pedro recibe aquella visión y es llevado a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, y ahí el Espíritu Santo cae sobre los primeros gentiles, y entonces comienza la iglesia a entender la gran comisión cuando Jesús dice ir por todo el mundo, ¿no? Lo que significaba ir por todo el mundo, y es que también había salvación para los que no eran de la nación de Israel. Pero hasta este momento la iglesia solo estaba enfocada primero en Judea, que era la región en la que la iglesia había nacido, Jerusalén, Galilea, que era la región en la que más Jesús se había dedicado a predicar en sus 3 años y medio de ministerio, y Samaria, que era un mandato del Señor Jesús. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, estaban enemistados, pero Jesús en su ministerio les enseña a sus discípulos que los samaritanos continuaban siendo parte de la nación de Israel y por lo tanto eran herederos de la promesa del Señor para ellos. Entonces ellos estaban enfocados en aquello que entendían que era el momento. Todavía no les había sido revelado que ellos eran llamados también para las naciones, y aquella promesa que Dios le da a Abraham cuando le dice, ¿no?, a través de tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, hablando de que era a través de Jesucristo, ¿no?, y del mensaje de Jesucristo, el sacrificio de Jesús, que personas de toda la tierra, de todas las épocas, estratos sociales, podrían alcanzar la salvación y el perdón de pecados. Pero hasta este momento se nos dice que esta era una iglesia que se consolidaba, era una iglesia que crecía, era una iglesia que avanzaba. Ahora, cuando uno estudia esto, uno piensa cuáles eran las características que esta iglesia tenía para poder avanzar, para que se pueda consolidar. Porque uno muchas veces ve iglesias que pasa el tiempo y no avanza, nada cambia dentro de ellas,
siguen siendo lo mismo, o peor aún, van para atrás, ¿no? Vivieron tiempos de bendición, tiempos de visitación de parte del Espíritu de Dios, pero de unos años hacia acá, todo eso se ha ido perdiendo y la iglesia, en vez de irse consolidando, lo que va haciendo es que se va debilitando, va perdiendo influencia en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hacía que esta iglesia se consolidaba? ¿Qué principios podemos rescatar para nosotros de la iglesia primitiva, que es el modelo de iglesia en la palabra del Señor para nosotros? Entonces, ¿qué hay en esta iglesia que debe haber en nosotros como iglesia aquí en Sevilla, en España, para poder consolidarnos y que se diga lo mismo que el Espíritu Santo dice de esta iglesia en el versículo 31, ¿no? Diciendo la iglesia Elim, por ejemplo, en Sevilla, o la iglesia Elim en Madrid, o la iglesia Elim en Jaén, o en cualquier lugar donde el Señor nos permita ir, o en España, que diga, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba. ¿No le encantaría que se diga eso de nosotros? ¿No le gustaría que el Espíritu Santo diga eso? Bueno, iglesia Elim es una iglesia que se está consolidando, es una iglesia que está avanzando. O tendría que decir el Señor, como le dice allá a la iglesia de la Odisea: ustedes están perdidos, se creen ricos pero no tienen nada, ustedes están enfermos, están muertos espirituales. O como le dijo a otras iglesias, no demandándole, han perdido tu primer amor, como le dice aquella iglesia en Éfeso, o regresa a las primeras obras. A nadie de nosotros nos gustaría que nos digan esto, ¿no? Sino que quisiéramos que se nos diga lo que el Espíritu Santo está narrando de la iglesia aquí en este tiempo, y es que era una iglesia que disfrutaba de paz, era una paz que Dios le había dado para que no tuvieran oposición a la hora de predicar el Evangelio. Pero lo primero que nosotros vemos muchas veces en nuestro día es que la paz que el Señor nos da, nosotros la utilizamos para nuestros beneficios personales. El hecho de que no hay una persecución en esta ciudad o en esta nación contra nosotros, lo que hace es que muchas veces nos relajemos. Pero esta iglesia entendió que la paz que el Señor les había dado no era una paz para el beneficio personal de los miembros de la iglesia, sino que era un tiempo en el que ellos con libertad podrían compartir el Evangelio, podrían expresar las enseñanzas de Cristo Jesús a otros. Vendrían tiempos más adelante donde la paz se acabaría, y entonces la iglesia tendría que remar en contra de las persecuciones que no iban a acabar, sino que a día de hoy la iglesia de Cristo todavía continúa siendo perseguida en muchos países. Pero el disfrutar de paz, lo que para alguna iglesia o algunas iglesias significa consolidarse, para otras iglesias el disfrutar de paz significa enfriarse. Porque hay iglesias que en vez de agradecer que Dios nos permite estar en un lugar como este con libertad y tener un predicador medio gritón como soy yo, ¿no? Así, y tener batería y las hermanas del grupo de alabanza y poder alabar al Señor con libertad, hay muchas personas que no valoran esta paz que el Señor les está dando en la ciudad. Y entonces lo que sucede es que la gente comienza a enfriarse, la gente comienza a desvalorizar las cosas, la gente comienza a desvalorizar un lugar como este, comienza a desvalorizar los privilegios, los servicios al Señor, y comienzan a decir, no, si es que, mire, aquí hay trabajo, si aquí yo he venido a trabajar, yo he venido a sacar mi dinero, he venido a pagar mis deudas. Y la paz que Dios en un principio está dando a la iglesia para que podamos entender nuestra misión y presentar y establecer el reino de Dios expresado a través de su palabra, nosotros muchas veces nos juega en contra esa paz. Y lo que se hace, como ya le he dicho, lo que hacemos es enfriarnos, es relajarnos. Hay gente que necesita palo para trabajar, sin palo no pueden trabajar. Hay gente que no sabe tratar bien y trabajar bien y estar bien delante del Señor, sino solamente a través de palos. Usted conoce cristianos así, que cuando están bien se alejan del Señor. Ahora, cuando le viene el palo, ahí son los más devotos, los más sacrificiales en su trabajo. Y hay iglesias que parece que son así, que necesitan una sacudida de parte del Señor para que empiecen a despertarse. Pero esta es una iglesia que la paz que Dios les había dado, ellos no la habían utilizado para relajarse, no la habían utilizado para atender sus asuntos personales, sus proyectos y sus sueños personales, sino que ellos entendieron que esa era una paz
dada por Dios, dice, disfrutaban de paz para poder compartir el evangelio del Señor. Entonces, la primera cosa que vemos en esta iglesia es que entendió que la libertad que el Señor les estaba dando no era una libertad para ellos solamente, sino que era una libertad para la predicación del evangelio. Gloria a Dios. La libertad que el Señor nos da en esta nación no es una libertad solamente para nuestro beneficio personal, para poder trabajar libremente, para poder crecer nosotros en nuestros proyectos económicos, sino que Dios nos da una libertad para que nosotros podamos predicar el evangelio a esta nación. Amén. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, dice que esta era una iglesia que vivía en el temor del Señor, porque así dice, disfrutaba de paz, se consolidaba y vivía en el temor del Señor. Vea otro principio que habitaba en esta iglesia, y es que eran personas que entendían que la santidad, la integridad, la santificación es necesaria en la vida práctica, que Dios utiliza a aquellos que le temen, no aquellos que le tienen terror o pavor, sino aquellos que temen su nombre. La Biblia dice, y Dios le enseña a uno de los profetas, cuando el rey manda a llamar a otro profeta que era de otra, o a consultar a otros dioses, perdón, que no eran de la nación. Y dice que el Señor le habla al profeta y le dice, ve y dile al rey que lo que ha hecho está muy mal delante del Señor. Y el profeta le dice algo y le dice, es que rey, es que los ojos del Señor contemplan la tierra y buscan a aquellos que le temen, aquellos que son conforme a su corazón. Dios utiliza personas que le teman. Dios no está tan interesado en nuestros talentos. Vivimos en una época en la que se le da demasiado valor a los talentos. Encontramos iglesias que están llenas de personas talentosas y pareciera que aquellos que deben brillar en la iglesia o aquellos que deben ser públicos en la iglesia son los que tienen más talentos, y esto es debido a la influencia de la sociedad en la que vivimos, porque hoy en día se prima y se valora el talento de las personas. Entonces se encuentra usted programas como estos, ¿no? De Tú sí que vales, Factor X, Operación Triunfo, Got Talent y todo eso que sale en la televisión, ¿no? Pero ¿qué son esos programas? Son lugares donde la gente va a expresar que tiene un talento y que el talento tiene que ser conocido. Entonces hoy en día se prima el talento, ya no se prima la moralidad de una persona. Usted puede ser una persona que defraude Hacienda, por ejemplo, como algunos futbolistas del Real Madrid y de Barcelona, ¿no? Que defraudan Hacienda, que le roban al Estado, pero nadie dice nada, porque la gente le sigue aplaudiendo, la gente le sigue alabando, la gente le sigue siguiendo, sigue compartiendo lo que ellos hacen, cuando tienen tanto dinero que se van a morir y no van a gastar todo lo que tienen. Y lo que están haciendo es robarle a los más necesitados. Pero la gente no dice nada, porque a la gente lo que le interesa es el talento, lo que hacen. Pero Dios no está interesado en lo que hacemos, sino está interesado en nuestro corazón, en lo que somos. Dios busca gente que le tema. Usted puede tener los mejores talentos, usted puede ser la persona más talentosa, la que cante como los ángeles, o el que toque un instrumento como los ángeles, o el que predique y enseñe como los grandes maestros. Usted puede tener erudición a la hora de hablar, o puede ser una persona con mucha inteligencia para trazar estrategias. Usted puede tener muchos talentos, pero si usted no teme al Señor, nada va a suceder. Dios usa una iglesia que le tema. Lo único que Dios quiere, gente que le tema, gente que le obedezca. Dios no le importan nuestros talentos. Dios no está interesado en nuestros talentos. De hecho, a Dios no le asombran nuestros talentos. Lo que asombra a Dios es una mujer que le tema, un hombre que le tema. Eso es lo que asombra a Dios. El cielo se detiene. Dios se detiene cuando ve hombres y mujeres que le temen, cuando ve hombres y mujeres que son íntegros, que son santos, que viven para Él, que se santifican. Esa es la gente que Dios quiere. Tal vez usted es una persona que no ha tenido mucha educación por cuestiones de la vida, no pudo terminar sus estudios, no habla bien, no se expresa bien. Usted puede ser una persona que no ha alcanzado muchos logros académicos en la vida, pero si usted es una persona que teme a Dios, usted cumple los requisitos para poder ser de bendición a una ciudad. Dios quiere gente talentosa, no quiere gente talentosa, perdón, quiere gente temerosa. Eso es lo que Él busca, gente temerosa. Pero hoy en día muchas iglesias están llenas de cerebritos, de eruditos, de gente muy inteligente, gente que expresa
expresa sus talentos, que cuando hablan la gente termina diciendo: qué bárbaro, ¿cómo sabe? Ya no dicen: he visto a Cristo, sino que dicen: he visto los talentos de un hombre, he visto los talentos de una mujer. Y entonces están llenas las iglesias de los grandes grupos de alabanza, ¿no? Y está tan fuerte el sonido que uno no puede ni oírse el uno al otro, porque dicen: no, sí, que aquí lo que hemos venido es a ver a un hombre o a una mujer. Y están los conciertos cristianos, ¿no? Y esto me tiró piedra a mí mismo, que soy cantante cristiano, ¿no? Entonces, y lo hablo con mucha razón. Y están los cantantes cristianos o las estrellas de la farándula cristiana, ¿no? Y ahí van los jóvenes: vamos a verlo y a tomarles fotos. Pero todo es enfocar nuestra vista en el talento de un hombre y de una mujer. Pero la pregunta es temerosa esa persona de Dios? ¿Realmente esa persona teme al Señor? ¿Realmente Dios puede decir: este que está cantando, yo lo estoy escuchando porque esta oración está llegando a mi presencia, porque Él es un hombre temeroso de mí? Y tenemos que cuidarnos como iglesia, cómo enfocamos los talentos a nuestros jóvenes. Porque los jóvenes pueden llegar a equivocarse y a pensar que lo que Dios busca es gente talentosa, gente que llegue a alcanzarlo. Y está el Facebook y las redes sociales favorecen a esto, ¿no? La gente queriendo ganar likes y queriendo esto y aquello. Pero tú puedes tener 80,000 likes de las personas. El problema es: ¿tienes el like de Dios? ¿Realmente a Dios le agrada tu vida? ¿Realmente Dios está viéndote en lo secreto cuando nadie te ve? ¿Realmente Dios puede decir: este es conforme a mi corazón? Y esa es la gran lección que Dios le da a Samuel, ¿no? Cuando va a ungir a los hijos de Isaí, y dice que ve aparecer a Eliab, y dice que Eliab era alto, era hermoso, era talentoso, él era hermoso. Y cuando Eliab era un guerrero, después lo vemos, porque era parte del ejército de Saúl. Y dice la Biblia en primera de Samuel, que cuando Samuel lo ve a Eliab, dice: este es el que el Señor ha elegido, porque él se fijó en lo de afuera, en los talentos que las personas muestran. Pero cuando Eliab Samuel estaba preparando el cuerno ya para ir a ungir a Eliab, dice que Dios le dijo: no, Samuel, a este yo lo he desechado. No mires lo de afuera, porque lo que yo miro es lo de adentro. Y lo que yo busco no es una persona talentosa, sino una persona que sea conforme a mi voluntad, conforme a mi corazón. Y esta es una iglesia temerosa. Yo le pregunto: ¿qué tenía la iglesia en este momento? No tenía nada. No tenía propiedades, no tenía nada. Era una iglesia naciente, era una iglesia nueva, pero era una iglesia que temía al Señor. Y podemos ser una iglesia tal vez teológicamente débil, podemos ser una iglesia económicamente frágil, una iglesia sencilla, humilde, pero si tenemos a Dios lo tenemos todo. Si tenemos a Dios lo tenemos todo. Hombre, hay gente temerosa de mí, entonces Él se va a manifestar a través de nosotros, porque Él no quiere nuestros talentos. De hecho, lo que Él quiere es darnos los dones de su Espíritu. Eso es lo que Él quiere darnos nuevos dones a nosotros. Dones que no van a ser usados para la exaltación del hombre, sino que van a ser usados para la bendición de otros y para la gloria del Señor. Entonces, esta era una iglesia temerosa del Señor. Vivía en el temor del Señor. Nos vamos a consolidar en esta nación si somos una iglesia temerosa del Señor. Si recordamos que Dios demanda de nosotros santificación, que nuestro máximo tesoro, nuestro mayor logro en la vida no es las cosas que podamos alcanzar para la gloria del hombre, sino aquellas áreas y aquellas batallas que hemos vencido en nuestro corazón. Esos son nuestros verdaderos logros. Esas son las verdaderas batallas que Dios va a valorar. Cuando nos hemos doblegado nosotros mismos, cuando hemos vencido nuestro pecado, cuando hemos derribado nuestro mal carácter, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro deseo de querer mostrarnos a los demás, nuestro egoísmo. Cuando hemos logrado vencer eso y verdaderamente decir: Señor, aquí estoy, úsame, dime lo que sea, pero yo, aunque me duela, lo voy a hacer, porque lo que quiero, Señor, es hacer tu voluntad. Y cuando Dios ha derribado a esas personas y ve en nosotros una iglesia temerosa, entonces es cuando el Espíritu Santo comienza a consolidar a una iglesia. Usted sabe que nuestra iglesia, nuestra congregación en El Salvador es una iglesia que nace de un movimiento de gente pobre, ¿no? Hace 40 años
fue fundada por gente pobre y era muy débil teológicamente. O sea, no era una iglesia que tenía un conocimiento profundísimo de la palabra del Señor, ¿no? Y eso incluso llevó a que ciertas porciones e interpretaciones bíblicas se hicieran de manera errónea. O sea, no se hacían de la manera correcta, ¿no? Sino que se interpretaban literalmente ciertas cosas. Y hubieron cosas que se quedaron ya como parte de la iglesia. Pero oiga lo que le estoy diciendo, es el espíritu que había detrás de eso. No era un espíritu de error, sino era un espíritu de querer hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Eso era lo que había, era un deseo de querer agradar a Dios en todo. Y aunque no se entendía muy bien la exégesis bíblica, y aunque no se podía interpretar bien ciertos pasajes de la Biblia, y se interpretaban literalmente, el espíritu que había en el trasfondo era querer obedecer a Dios, querer hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y entonces eso es lo que Dios usó. Fue gente que quería vivir para Él, gente que quería ser fiel a Él. Y eso es lo que debe primar en nosotros. Un deseo vivo de querer agradar a Dios y de querer temer a Dios. Pero dice que era una iglesia que vivía en el temor de Dios. Sigamos avanzando. Dice que era una iglesia que crecía en número. Y dice, y era una iglesia que era fortalecida por el Espíritu Santo. Vea la otra característica que se está diciendo aquí, que era una iglesia que vivía en una dependencia de la persona del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros muchas veces, ante el desgaste de la obra de Dios, porque el desgaste de la obra de Dios, o la obra de Dios, perdón, trae desgaste. Usted sabe que todo lo que se hace para la obra de Dios va a causar un efecto en nosotros. Y dice el dicho, ¿no?, que el diablo no está de balde, ¿no?, sino que el diablo hace su obra. Pero muchas veces el problema es que nosotros queremos apalear los efectos espirituales trayendo soluciones carnales. Y entonces es ahí cuando hay personas que después de un tiempo que llevan trabajando en la iglesia y se sienten desgastadas y se sienten cansadas, entonces vienen donde el hermano Osvaldo y le dicen, mira hermano, yo he tomado la decisión de tomarme una vacacioncita, yo le vengo a entregar los privilegios porque yo me siento muy cansado, yo me siento muy agotado, es que ya llevo varios años desde que usted me entregó esta labor y yo creo que ya tenemos que darle a otras personas la oportunidad porque yo ya me siento débil en mis fuerzas. Ya me siento, hermano, debilitado, decimos, usando mala palabra, ya no puedo más. Pero eso es querer apalear un desgaste espiritual utilizando fórmulas carnales. Porque la manera en la que el cristiano se renueva no es tomándose unos días de vacación, que está bien, hágalo, o sea, le va a venir bien que usted se vaya una semanita y se despeje. Pero el desgaste espiritual no se va a paliar tomando soluciones carnales, como abandonar el privilegio, como pedir que le relajen un poquito las responsabilidades. La manera en la que la iglesia de Cristo se renueva es solamente una, es en la presencia del Espíritu Santo. Esa es la manera en la que nosotros nos renovamos. Pero hoy en día nuestra renovación se basa en nuestro número de vacaciones, en que si vamos allá al país, mire, yo regreso, vea qué fortalecido he venido desde que me fui allá al país. Y decimos, o si tengo mis vacaciones, o si voy a tal lugar, pero todas esas son soluciones carnales que realmente no le van a ayudar en nada, porque luego el desgaste seguirá. Lo que hace que una iglesia siga adelante y se consolide ante las circunstancias adversas que van a aparecer, porque van a aparecer, lo que va a hacer que nosotros sigamos adelante, avantes, es nuestro fortalecimiento en la presencia del Espíritu Santo. Es el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, son esas cosas, nuestra vida devocional, lo que hace que nos renovemos por dentro, porque a veces no hay deseo de seguir adelante, a veces no hay deseo de continuar. Humanamente uno siente que sus fuerzas ya se acaban, pero es ahí donde uno debe acudir al lugar secreto y cerrar la puerta y tirarse de rodillas y decir, Señor, ya no puedo más. Y la palabra de Dios dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo lo que fortalece la iglesia. No somos nosotros ni nuestras ideas humanas, ni nuestras soluciones humanas, ni decir, bueno, hagamos una reunioncita de esto y aquello para relajarnos.
No, sino que lo que Dios quiere de ti es llenarte en su presencia. Y cuando te sientas cansado, no busques soluciones humanas, buscas la única solución que el cristiano tiene, y es que la fortaleza se encuentra en la presencia del Espíritu de Dios. ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Cómo no iba a ser una iglesia que se consolidaba? Si era una iglesia que crecía en su dependencia y en su fortalecimiento de la presencia del Espíritu de Dios. Pero como dice Leonard Ravenhill en su libro ¿Por qué no llega el avivamiento? La reunión de oración es la cenicienta de la iglesia de hoy, ¿no? Hoy nadie quiere ir a la reunión de oración. Ya los cristianos no pueden pasar más de 10 minutos orando porque ya no hayan qué decir. Cuando ya llevan 10 minutos ya se quedan sin palabras y ya comienzan a ver la hora y se les hace largo. ¿Cuándo va a terminar? Ya no hayan deleite en la presencia del Señor. Entonces es evidente que ante los embates del enemigo, por ahí a los manda Satanás. Un soplido le da nada más y ya los tira. Esta era una iglesia que se fortalecía no en sus fuerzas. Su fortaleza no estaba en su teología. Su fortaleza no estaba en los dones y en los talentos de los apóstoles. Su fortaleza estaba en la presencia del Espíritu Santo. Él era el que fortalecía a la iglesia. Y por eso me encanta lo que dice, era una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo. Si usted está aquí y se siente debilitado y siente que ya no tiene fuerzas, porque muchas veces también nosotros, hoy por tantas distorsiones que hay en el mundo evangélico, ¿no? Creemos que lo que tenemos que hacer es que el pastor ore por nosotros y dígale, pastor, ore por mí. Y sí, a veces uno siente la administración del Espíritu de Dios, pero hay gente que quiere que el pastor logre en un minuto lo que usted no ha hecho en meses. Claro, eso es fácil. Usted no ora, no ayuna, no lee la palabra, no busca al Señor, pero quiere que el pastor le ponga las manos y diga, la doble porción sobre ti, toma, y ya está, soy Superman. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el diablo? Tráigamelo. Eso es lo que hoy la gente quiere. Es el evangelio fácil. Que basta el profeta y me diga lo que yo quiero oír y que ore por mí, me haga sentir sensaciones y entonces eso es lo que me va a animar a mí. No, lo que te va a animar y lo que te va a mantener en pie es tu vida devocional, tu dependencia de la relación con el Espíritu Santo, tu búsqueda diaria, estar conectado al Espíritu de Dios diariamente, estar ahí en su presencia. Eso es lo que te va a mantener en pie. ¿Está aquí conmigo, hermano? Fortalézcase en el Espíritu Santo. Busque esa presencia. Sí, amén. Y cuando haya reuniones de oración, diga, ahí voy a estar yo el primero buscando al Señor. De rodillas. Nosotros comenzamos en la iglesia de Madrid hace unas semanas atrás el culto matinal, los días sábado, miércoles a las 7 de la mañana estamos orando. Todos los miércoles. 23 llegaron el primer miércoles, 16 el segundo, 8 el tercero, y el último que estuve éramos 6 nada más. Entonces se dan cuenta que la iglesia de hoy no le gusta buscar al Señor. ¿Cómo va a ser fortalecida? ¿Cómo se va a consolidar? Si es el Espíritu de Dios el que consolida la iglesia, no hay otro. ¿Cómo vamos a crecer? Y entonces buscamos soluciones humanas. Traigamos un pastor invitado, traigamos un cantante, o traigamos esto y aquello. Y está bien, son ministerios que el Señor ha dado para la bendición de nosotros. Pero yo lo hablaba ayer con el pastor Tony en la capacitación celular que teníamos. Allí a Ávila lo llevaron a predicar allá. ¿Hace cuántos años, pastor Tony? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas hace cuántos años llevaron allí a Ávila? A Jaime. ¿Sí? Sí. Que llevaron allí a Ávila, a Jaime. Sí, pero creo que sea unos 20 años por allá atrás. Bueno, más de 20 años. Lo llevaron en la época de la gloria allí a Ávila. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque la iglesia no está dispuesta a buscar al Señor. Es que usted puede traer aquí al hermano Mario Vega y que sea el pastor de esta iglesia, así de cosas ahí. No, pues nada va a pasar si la iglesia no está dispuesta a buscarle al Señor. Si la iglesia no está dispuesta a entregarse al Señor, a vivir en el temor del Señor, nada va a suceder. ¿Entienden, hermano? Pero esta iglesia dice que era fortalecida en el Espíritu Santo.
Pero aparte de eso, era una iglesia que estaba en constante movimiento. Por eso me gusta el versículo 32, cuando dice Pedro que estaba recorriendo toda la región. Ahora se enfoca en el ministerio del apóstol Pedro, pero vea lo que uno ve que había en esta iglesia. Era una iglesia que estaba en constante movilización. Yo conozco el trabajo de ustedes, y ustedes son una iglesia que se movilizan, hermano. No son una iglesia que está ahí pegada, ¿verdad? Sino que están movilizando, y eso favorece el trabajo secular, favorece que la iglesia no está llena de gente que solamente llegan a llenar una silla nada más, simplemente son una silla habitada, pero aparte de eso no generan nada, o sea, solamente son visitantes, ellos solamente llegan a robarnos aire de calidad aquí, a generar más calor a la iglesia. Eso es lo único que hacen, porque fuera de eso no tienen ningún tipo de responsabilidad. Pero ese tipo de personas no caben en una iglesia como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia primitiva era una iglesia que estaba en constante movilización. Ellos estaban recorriendo de un lugar a otro. Hermanos, hay tantos pueblos aquí en Sevilla donde ir a predicar la palabra de Dios. Muévanse, movilicémonos, porque es necesario. Lo que hacía que esta iglesia se movilizara, le voy a decir, era una cosa, era que ellos tenían una idea que fue parte, y esto uno lo puede ver en las cartas del apóstol Pablo y en las cartas más antiguas, por ejemplo, primera de Tesalonicenses, es que había en ellos una convicción de que la venida de Cristo estaba próxima, estaba a las puertas. Ellos que pensaban que la parucía, que era el nombre que le daban a la venida de Cristo, ellos pensaban que era ya la venida de Cristo. Y es por eso que Pablo, por ejemplo, usted lo ve en cartas como primera de Tesalonicenses, cuando habla de la venida de Cristo, él dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, entonces seremos levantados. Pero note que Pablo estaba pensando que Cristo ya estaba próximo, o sea que él ya estaba. De lo que hacía que esta iglesia se movilizara era ese pensamiento de que Jesús estaba allá a las puertas, que él estaba próximo a venir. Pero hoy en día ya eso no existe en nosotros. Usted se acuerda, allá por el año 1992, 1993, algunos no habían nacido, ¿verdad? No son de mi quinta, otros sí son de mi quinta, pero yo me acuerdo que cuando era pequeño había como esa sensación en la iglesia evangélica salvadoreña, y es que había un fuego, porque se creía y se tenía la convicción que la venida de Cristo estaba allá, a las puertas. La gente evangelizaba y decía, no, mire que Cristo viene pronto. Y entonces cuando era uno niño, que no veía a los papás porque habían salido a comprar, entonces uno empezaba a llorar porque decía, el rapto, me quedé, ¿verdad? Mis papás se fueron, no aparecieron. Todos hemos vivido esa experiencia, lo que nacimos en un hogar evangélico, ¿no? De pensar que a nuestros padres se los había llevado el Señor. Pero era porque había esa convicción de que Cristo estaba próximo, de que Cristo estaba a las puertas, y eso hacía que esta iglesia se movilizara, que avanzara. Pero nosotros ya no pensamos en la venida del Señor Jesucristo. Nosotros ya no. ¿Quién se ha puesto a pensar esta mañana y se ha levantado esta mañana y ha dicho, ay Señor, a lo mejor hoy es el día que tú vienes por tu iglesia, a lo mejor hoy es el día que yo te voy a ver? No porque se lo va a llevar el Señor, ¿verdad? Porque se va a morir, sino decir, hoy tal vez es el día en que tú vienes por tu iglesia. Ya no hay en nosotros ese deseo, ese fuego, ese anhelo por la venida de Cristo. De hecho, lo que muchos anhelan es poder terminar su carrera, es poder hacer sus cosas. Las solteras quieren casarse, los solteros quieren casarse, estos y aquellos quieren pagar lo otro, los otros quieren irse de vacaciones. En la iglesia ya no hay ese deseo, pero cuando en nosotros hay un anhelo, y por eso es que muchas de las parábolas de Jesús hablaban de eso, de hacer un llamado a los discípulos a estar siempre alerta, porque Cristo podía venir como ladrón en la noche, en cualquier momento. Entonces la iglesia de Cristo estaba en constante movimiento, porque ellos pensaban, Jesús ya va a venir, prediquemos la palabra, porque a lo mejor Él viene mañana, pasado mañana, y mucha gente no ha oído el mensaje del Evangelio. Entonces, hermano, Cristo está a las puertas, Él puede venir hoy, esta tarde. Y mire cuánta gente en Sevilla se habrá quedado sin oír el mensaje del Evangelio, porque nosotros estuvimos bien pegaditos y bien quietos. Pero si nosotros hay una convicción firme de que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento, y de que las cosas que están pasando en el mundo no son casualidad, sino que todo está llevando al cumplimiento, y la venida de Cristo está próxima, y pronto la trompeta sonará, y entonces el Rey vendrá y aparecerá por las nubes, y entonces nosotros seremos levantados juntamente con Él, y los que han muerto resucitarán y estaremos con Él para siempre, y Él establecerá su reino
en este mundo roto, es necesario que prediquemos el Evangelio y que le mostremos esta verdad a las personas. Así es, amén. Y había en ellos eso, y por eso era una iglesia que se movían. Debemos estar en constante movimiento. Diga a la persona que tiene al lado, muévase, hermano, no esté quieto, diga, muévase. Sí. Entonces, una iglesia que se consolida es una iglesia que está en constante movimiento. Una iglesia que se consolida también es una iglesia que trabaja en la unidad. Por eso siga leyendo conmigo. Dice: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Miren lo que está diciendo: para poder pasar tiempo con los otros cristianos que estaban en Lida. Y eso habla que en ellos había un deseo de poder tener comunión los unos con los otros. Una iglesia que avanza y se consolida es una iglesia que trabaja en la unidad. Y la unidad es algo que no se adquiere a través de una oración, sino que es algo que se trabaja. Es como el amor en un matrimonio. Los que estamos casados y ya llevamos un tiempo casados, nos hemos dado cuenta que hay una diferencia entre estar enamorados y amar. Porque cuando usted está enamorado es cuando ve a su pareja y dice: ¡qué bárbaro! Usted dice: ¡qué bárbaro! ¡Qué papi el que me ha tocado! Usted lo ve, es su príncipe azul, es idílico, es como un sueño. Él no hay estornuda, se le sale un moco y usted dice: ¡qué moco más lindo! Hasta cuando se le sale el moco se le ve bonito. Todo es algo idílico, casi ridículo, ¿no? Es como que esas personas están alejadas de la realidad. O sea, mal cae. Y usted dice: ¿qué le pasa? ¿Por qué actúan así? Pasa que uno no se acuerda que estaba así, ¿no? Y uno dice: ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué se hablan de esa manera? Ay, mi cuchi. Y usted dice: ¿qué le sucede a estas personas? Lo que sucede es que están enamoradas, pero luego se casan. Y cuando uno se casa, aunque uno diga: yo me caso porque te amo, mentira. Ahí no hay amor, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Es hasta cuando hemos empezado a pecar el uno contra el otro que surge el verdadero amor. Y el amor es amar a las personas a pesar de sus fallos. Estar enamorado es no ver ni un fallo, todo es perfecto. Pero amar a la persona es cuando yo, a pesar de sus fallos, trabajo en el perdón, en el amor diario. La unidad en una iglesia no es algo que se logra de la noche a la mañana, es algo que se trabaja. Y lo que uno ve aquí es un acto voluntario de Pedro en ir y pasar tiempo con los hermanos. O sea, la unidad debe ser o se debe lograr cuando nosotros nos disponemos a estar juntos, aunque el otro nos caiga mal. Cuando nosotros nos disponemos a trabajar juntos, aunque tengamos diferencias. Cuando decimos: voy a ir y voy a estar con los hermanos de Jaén, aunque ellos nunca nos vienen a visitar, pero decir: voy a ir porque quiero lograr la unidad con ellos. Es un acto voluntario, es uno tomar la iniciativa. Solamente así se puede hacer. Como en un matrimonio, es necesario que se tomen iniciativas, porque si los dos se ponen orgullosos, mal va a terminar la cosa. Entonces uno tiene que ceder y tomar iniciativa, decir: venga, voy a hacerlo, me voy a humillar, voy a pedir perdón, o vamos a intentarlo otra vez. La unidad en una iglesia
no es algo que se genera de la noche a la mañana. No es algo que viene después de un culto de domingo. Es algo que se ha labrado y se ha trabajado con el tiempo. Después de muchas heridas, después de muchos errores, después de muchos fallos que hemos tenido los unos con los otros. Pero hemos decidido pasar por alto los fallos de mi hermano y ver detrás a Cristo Jesús. Y decir, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Aunque me hayas herido y aunque yo te haya ofendido, pero tú eres mi hermano. Eres redimida con la sangre de Cristo. Y es algo que se va trabajando y se va labrando en el tiempo. Y dedica en nosotros necesita de nosotros una intencionalidad. La unidad se logra cuando nosotros tomamos decisiones e intencionalmente buscamos pasar tiempo los unos con los otros, orar los unos por los otros, hablar los unos con los otros. Entonces Pedro, uno ve que esta era una iglesia que vivía en unidad. Miren, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles era una iglesia que tenía grandes diferencias teológicas. Grandes diferencias. Estaban los que pensaban que ser cristiano era una continuación de la ley, que había que vivir bajo la ley. Estaban los que pensaban que era necesario vivir bajo la gracia. Estaban las comunidades juaninas, que ellos no tenían líderes, sino que todo era una comunidad, se llamaban hermanos, hermanas. Estaban los que estaban intentando ser como los que estaban en el medio, ¿no? La iglesia de Pedro de Antioquía, que no quería ni ser de uno ni del otro, sino de los dos, ¿no? O sea, había grandes diferencias. Y usted ve cartas, por ejemplo, la iglesia o la carta de Gálatas, ¿no? Donde Pablo le da duro, pero a lo que les está dando duro, a lo que les llaman mutiladores del cuerpo y todo esto, es a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Que eran los que predicaban este tipo de enseñanza. Entonces, pero en medio de todo eso, uno ve que a pesar de todas las diferencias, cuando Pablo va a Jerusalén y se encuentra con Santiago, que era el pastor y apóstol de la iglesia de Jerusalén, Pablo no va con la intención de querer dañar a esos hermanos que se habían dedicado a criticarle por causa de su enseñanza, sino que Santiago le dice, mira, por amor a estos hermanos, ven y toma un voto, rasúrate la cabeza, para que ellos vean que tú no has dejado la ley. Y dice Pablo que por amor a ellos lo hizo. Él no tenía necesidad de hacerlo, lo hizo por respeto a los hermanos. Pero uno ve que estar unidos implica muchas veces tomar decisiones que a veces no nos van a gustar, pero son decisiones que tomamos en pro de la unidad del cuerpo de Cristo. Una iglesia que se consolida es una iglesia que está unida. Una iglesia que se consolida es una iglesia que entiende su llamado y su propósito y su verdadera identidad. Porque siga leyendo conmigo, dice, fue también a visitar a los santos que vivían en vida. Esta es una de las primeras ocasiones, ya se ha mencionado en los capítulos anteriores, pero esta es una de las primeras ocasiones en la que la palabra santos se utiliza para referirse a los cristianos, a la iglesia. Porque generalmente el término santo del Antiguo Testamento se utiliza exclusivamente para Dios y para su Espíritu. Pero aquí se está llamando ahora a los cristianos como santos. Así comienza a hablar el Espíritu Santo a la iglesia y les comienza a llamar santos. Dice que Pedro dice, vamos a visitar a los santos. Pero ese término santos lo que significa es apartado, ¿no? Lo santo es aquello que se ha apartado. Entonces, Pedro está diciendo que ahora nosotros somos santos por cuanto hemos sido apartados a través del sacrificio de Cristo, tenemos una identidad especial. Entonces, Pedro está utilizando este término para referirse al grado de honor que la iglesia de Cristo tiene. Hermano, usted y yo no somos cualquiera, usted y yo somos los santos, la santa iglesia de Cristo Jesús. Y es importante que entendamos nuestra identidad. Porque nuestra identidad no está basada en los logros terrenales. Nuestra identidad está basada en un único logro. Y es el logro que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y eso nos da dignidad. Eso nos somos la santa iglesia de Cristo, somos especiales. Tal vez muchos de ustedes viven aquí
aquí y han venido a España y trabajan a lo mejor limpiando, cuidando ancianos, cuidando niños, y también la sociedad les mira con desprecio porque dicen, ahí está la que limpia, ahí está el que limpia, porque ante los ojos de la sociedad usted no tiene valor. Pero no se sienta mal, porque su identidad no está basada en lo que la gente dice de usted, sino que su valor está en lo que Dios dice de usted, y usted es la santa iglesia de Cristo. Y ha sido traído aquí a Sevilla, y Dios le ha levantado en Sevilla con un propósito especial. Y eso le dignifica, no se sienta mal. No diga, porque tal vez yo sé que ha vivido experiencias que a lo mejor allá en el país sacaron sus carreras y estaban estudiando, y de repente, pues por situaciones de la vida tuvieron que abandonarlo todo y venir aquí y decir, mire, yo hoy tanto que me costó estudiar y ahora estoy aquí limpiando, estoy fregando. No se sienta mal, porque su identidad no está basada en lo que usted hace aquí en esta tierra, sino en que usted ha sido escogido por Dios. Dios le escogió, Dios le apartó. Y Pablo dice, Pedro dice, vamos a visitar a la santa iglesia que está en Lida, vamos a visitar a los santos que están ahí. Su valor y mi valor está en lo que Cristo ha hecho de nosotros. Recuerda siempre que tu identidad no está basada en tu color de piel, ni en tus logros intelectuales, académicos o económicos, sino que tu valor, tu identidad está basada en Cristo Jesús. En que Cristo Jesús te apartó. Eso significa santo, es apartar. Y Cristo Jesús nos apartó y nos hizo especiales. Vean la cara que tiene al lado, es todo negrito, todo chiquito, gordito, sin pelo, a lo mejor. Pero esa que está a tu lado no es cualquiera, es parte de la santa iglesia de Cristo. Y en la visión que el apóstol Juan ve de la iglesia, cuando ve aquella iglesia delante del trono del Cordero, entonando aquella canción, diciendo, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos en la tierra. Pues ese y esa que está a su lado, un día reinará en la tierra, porque el Señor le ha hecho santo, le ha hecho santos. Recuerde esa dignidad. Esa es la razón por la que Pablo podía dedicarse a construir tiendas, que era un trabajo de esclavo en su tiempo. Viniendo él de una familia poderosa, rica, lo más fácil era contratar esclavos para que construyeran tiendas. El construir tiendas era un trabajo de esclavos. Se le pagaba el salario de un esclavo, porque en el tiempo en el que la esclavitud existía, yo me consigo 8 esclavos que lo hagan por mí y ya está. Pero si usted quería trabajar, era rebajarse, hacer como un esclavo. Pero Pablo lo hace, y lo hace sin problema. A pesar de que él había obtenido todos los logros humanamente admirables, ¿no?, en su época. Pero él lo hace porque él entiende que su identidad no está en eso que hace. Él es un siervo de Dios. Por eso decía Pablo, apóstol de Jesucristo. No tengo problema, no se me caen los anillos en levantar una tienda y pasar la jornada con esclavos. Lo hago con gusto. Pero cuando él terminaba el día y se ceñía, y entonces ahí no iba cualquiera, iba el gran apóstol Pablo. Entonces cuando usted termina el día, ¿verdad? Entonces usted termina de limpiar y hacer lo que tenga que hacer. Entonces usted sale de esa puerta y agarra su Biblia y se va a predicar a la célula, o se viene a servir a la iglesia. Ahí no va cualquiera, ahí va una santa, escogida,
Gloria a Dios. Amada Aleluya. por Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es por eso que triste aquel que no sirve a Dios. Porque el que no sirve a Dios no entiende esto que le estoy diciendo. El que no sirve a Dios no puede entender el valor y la dignidad que la obra de Dios da a la persona. Es sentirse útil en las manos de Dios. El que no sirve a Dios dice: yo allá era licenciado y aquí lo que hago es andar repartiendo publicidad en la calle. Ay, pobrecito de mí. Claro, no sirven a Dios. No entiendes que tu verdadera dignidad está en ser parte de la iglesia de Cristo. Y que mira, tal vez usted va a estar aquí y no va a lograr llegar a ser un gran millonario, una gran millonaria. Tal vez dedicará toda su vida al trabajo que tiene, o lo que le queda de vida, lo que ya está más para allá. Dedicará toda su vida al trabajo que tiene, pero podrá hacerlo con dignidad, porque ese trabajo es solamente una herramienta. Su verdadera misión está en hacer lo que Dios le ha mandado hacer en esta nación. Y es que usted es santo, escogido. Entonces, una iglesia que se consolida es una iglesia que entiende su identidad. Ya estoy terminando. Una iglesia que se consolida es una iglesia que tiene compasión por las necesidades. Porque vea lo que dice el versículo 33, dice: allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. En ese tiempo en el que no había la ONCE, ni la seguridad social, ni había las ayudas, el estar paralítico implicaba que esa vida, si su familia no tenía recursos, solamente podía dedicarse a la mendicidad. Y si Eneas tenía familia, y si Eneas tenía esposa y tenía hijos, era un gran problema. Y dice que cuando Pedro llega, tuvo compasión por la situación que esta casa estaba viviendo. Una iglesia que se consolida es una iglesia que tiene compasión de las necesidades del prójimo. Es una iglesia que entiende que ha sido llamada para poder ayudar, aportar, apoyar a las necesidades de los demás. Hermano, nosotros somos una iglesia, en su gran mayoría de inmigrantes, usted sabe. Y yo, para vergüenza de nuestra comunidad, he visto que muchas veces nosotros y algunos cristianos son los que más explotan a inmigrantes que vienen de fuera. Les cobran miles de euros y al llegar aquí les cobran cantidades desorbitadas por las habitaciones, les quitan el dinero, los miran con desprecio, les dan un plato de comida y se los dan como: qué bueno que soy, que te estoy ayudando, agradéceme toda la vida lo que estoy haciendo por ti. Las causas que pelea Dios en el Antiguo Testamento son 3: la viuda, el huérfano y el extranjero. Una iglesia que aprende a tener compasión de las necesidades del otro es una iglesia que va a ser establecida por Dios en una ciudad. Una iglesia que entiende esta verdad. Pedro llegó y vio a Eneas y dijo: tengo que hacer algo, tengo que ayudar a estas personas. A veces uno se excusa y dice: ¿yo qué puedo hacer si yo también necesito? ¿Cómo voy a ayudar a esta persona? Esa es la excusa típica que el diablo mete en la iglesia. Pero algo podemos hacer siempre. No podemos estar quietos. La iglesia que tiene compasión es una iglesia que entiende que ha sido llamada para dar. Y si Dios te ha dado, es para que des, y des sobre todo a los que más necesitan. Des a los más frágiles. Y que no des esperando que te agradezcan el día de mañana, sino que des porque entiendes que es tu misión como iglesia. Dar, aportar, ayudar a los demás. Algunos dejan que las personas vengan y se queden, y cuando ya han pasado 5 minutos les cortan el agua caliente, ¿no? Porque dicen: no, va a costar mucho dinero. Y tantas cosas que yo he oído que se hacen.
Yo le pongo a pensar, yo le digo esto, si fuera su hijo, ¿a usted le gustaría que lo traten así? Si su hijo por X razón tiene que irse, o su hija tiene que irse a un lugar, irse a otro país, ¿usted le gustaría que le traten como usted trata a las otras personas? Que llegue a una iglesia y le diga, como dice el libro de Santiago, ¿no? Que le dicen, hermano, no tienes que comer, vamos a orar. Oremos al Señor, Padre, provéele un trabajo a mi hermano y a mi hermana. Váyase, hermano, en el nombre de Jesús, nos vemos el otro domingo. Dice, ¿de qué sirve la oración? Dice Santiago, eso no le ayuda en nada. Y muchos de nosotros somos así, no somos compasivos, porque estamos solamente enfocados en nosotros mismos, en tener yo quiero tener, es mío, esto me pertenece a mí, es fruto de mi esfuerzo y mi trabajo. Dios sabe todo lo que me ha costado obtener lo que yo tengo, pero ahí te vas a morir en tu egoísmo, te vas a podrir con todo lo que tienes, perece tú y todo tu dinero, como le dijo Pedro a aquel. Pero aquella iglesia que entiende que es llamada a ser compasiva es una iglesia que será bendecida. Y si nosotros damos, Dios nos dará más para poder bendecir a otros. ¿Entiende, hermano? Tenemos que ser compasivos. Tenemos que apoyar a los más frágiles. Y termino. Versículo 34, lea conmigo. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiene tu pan. Una iglesia que se consolida es una iglesia que entiende que no está sola en su trabajo de evangelización. Que ella hace la menor parte. Quien hace la parte más difícil es el Señor. Nosotros muchas veces pensamos, ¿cómo le voy a predicar a la persona? Es que viera que los españoles son bien difíciles. Ese es el miedo que tienen la mayoría de latinoamericanos, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mis jefes? ¿Cómo le voy a hablar a mis jefes del evangelio? Es que me van a rechazar, se van a reír de mí. Es que ¿qué le voy a decir a la gente? Es que no se trata de lo que usted va a hacer. Lo que usted va a hacer es la mínima parte. Quien va a salvar esa vida se llama Jesucristo, no es usted. Es Él quien va a obrar. Usted diga, usted hable a tiempo y afuera del tiempo, aunque tus palabras sean torpes, aunque tus palabras sean sencillas, aunque tal vez las otras personas quieran reírse y burlarse de ti, tú habla, porque si Jesucristo actúa en esas palabras, entonces esas vidas serán transformadas, esas vidas serán renovadas. El mayor tesoro que nosotros tenemos es Jesucristo. Si Jesucristo está con nosotros, nada nos podrá detener. Aquella canción que me conmueve mucho siempre que lo escucho de Alex San Pedro, que se llama Salmo, hablando de la iglesia de Cristo, tomando aquella escena de Pedro y Juan entrando al templo y ven a aquel hombre que está ahí. Dice, tenemos oro y tenemos plata, pero el cojo ya no baila, ya no bailan los cojos, porque Cristo ya no está con nosotros. La vida ya no son transformadas, porque Cristo ya no está con nosotros. Pero Pedro vio a este hombre fijamente y le dijo, yo no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo mucho mejor. Levántate en el nombre de Jesús. Es el tesoro de la iglesia de Cristo Jesús. Podamos ver a las personas y le digamos, si es verdad, yo no tengo mucho dinero y tal vez mi manera de vestir es muy sencilla, pero yo tengo algo mucho mejor que darle. Amén. Y es la persona de Cristo Jesús. Jesucristo te sana. No somos nosotros, no es la iglesia, es Jesucristo quien quiere ser. El que quiere orar, es el que quiere sanar, es el que quiere transformar y es el que quiere llevarse la gloria. Entonces recapitulo: una iglesia que se consolida es una iglesia que en primer lugar utiliza la paz que Dios le da para beneficio del evangelio y no para el beneficio propio. Es una iglesia que vive en el temor de Dios. Es una iglesia que se fortalece en la persona del Espíritu Santo.
Es una iglesia que está en constante movimiento. Es una iglesia que busca la unidad y busca crecer en unidad. Es una iglesia que entiende su identidad, que su identidad no está en lo que hace, sino en lo que Cristo hizo por ella. Amén. Es una iglesia que tiene compasión por las necesidades de su entorno. Y es una iglesia que camina de la mano de Cristo. Así es, amén. Que entiende que es Cristo el Dios. Es Cristo el que se debe llevar toda la gloria, no todos, no nosotros. Hermanos, podemos crecer y podemos llegar a ser una iglesia. Y usted llegar a ser la iglesia más grande de Sevilla, pero que la gente diga: no, mire que ahí hay un grupo de hermanos, y ahora es que los líderes, pero todo es enfocarse en la gente. Pero que la gente diga mejor: en esa iglesia habita Cristo. Amén. Cuando yo llego ahí, yo siento que ahí está Cristo. Mire, pasó un hermano, todo desafinado cantó, pero yo sentí la presencia del Señor.